Bueno, pues ahora sí entrevistamos a Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Buenas tardes y gracias por estar aquí en La Tarde 24 horas. Gracias a ustedes, buenas tardes. Decíamos 41 asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año, sin contar este año que todavía no ha terminado. Desde 2016 las asesinadas por violencia de género no disminuyen, esa cifra no disminuye. ¿Qué está fallando? Bueno, estamos en el año con menos asesinatos desde 2016 a estas fechas, a mitad de noviembre ya ha pasado, pero efectivamente, además es que las asesinadas son la punta del iceberg. Debajo hay, el año pasado, 168.000 denuncias, este año en el primer semestre, según el Consejo General del Poder Judicial, llevamos 60.000. Más de 63.000 usuarias de Biogen identificadas por la policía como de riesgo apreciado, 15.000 usuarias de servicios de atención vía Tempro, Cruz Roja, la Federación Estatal de Municipios y Provincias. Es que es un iceberg del que la punta son efectivamente las asesinadas, que son las más visibles y evidentemente el delito más cruel, más sangrante. Pero hay toda un sistema de machismo y de violencia de género que se desliza por todas las instituciones y con el que hay que acabar con políticas de igualdad y de educación, no con políticas represivas una vez que se ha producido el delito. ¿Funciona la Ley Integral 1/2004 contra la violencia de género de protección a las víctimas? En su día fue una ley puntera, tiene ya 16 años. Y ha demostrado también, bueno, no solo sus carencias, sino que efectivamente, después de haber firmado el Convenio de Estambul en 2014, pues todas las víctimas de todas las violencias machistas serían merecedoras de la misma protección y no haber víctimas de primera y de segunda. Y realmente toda esa protección integral que se dota ahora con la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual a cualquier víctima de violencia machista, es la que abre el camino a esa protección integral, a la atención, a la prevención, a la reparación y no solo al castigo de quienes denuncian, porque eso realmente es una puerta demasiado estrecha para muchas mujeres y cerrada para las más vulnerables. Por eso también le iba a preguntar, porque esta ley recoge solo a las asesinadas por sus parejas o exparejas, pero si nos salimos de este ámbito, el número de asesinadas se dispara. Hablamos de que en 2019 se recoge que serían 55 asesinadas, según el portal feminicidio.net, que recoge a las asesinadas fuera del ámbito de la pareja, serían 105. ¿Para cuándo ese reconocimiento, esa ampliación de la ley para todas las asesinadas fuera del ámbito de la pareja también? Sí, está claro que el compromiso y el Pacto de Estado también nos decía, feminicidio.net hace un gran trabajo, tenemos que cuadrar si las cifras, porque claro, esto tienen que ser parámetros internacionales y europeos, tenemos que cuadrar si todos los casos que decimos unas y otras, pero efectivamente tienen que englobar y amparar también a todas las mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres, no por el hecho de ser pareja o expareja de un hombre. Las mujeres trans que sufren violencia en la pareja, ¿se considera violencia machista? Las mujeres trans son mujeres y por lo tanto la violencia que se ejerce contra ellas como mujeres es violencia machista. Otra cosa es que creo que las interseccionalidades, el feminismo de la cuarta ola es global y es interseccional. Creo que algunas de estas interseccionalidades, es decir, algunos factores añadidos de discriminación que sufren algunas mujeres, nos está haciendo incluso plantearnos nuestra propia zona de privilegios a quienes no somos mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, mujeres trans, pero sí, son mujeres y la violencia contra ellas es violencia machista. Esta ley 1/2004 recoge 200 medidas, pero no todas están puestas en marcha. No sé si próximamente tienen previsto poner algunas más en marcha en los próximos meses. Pues el Pacto de Estado fueron un montón de medidas muy importantes que salieron de esos informes de las subcomisiones del Congreso y el Senado, pero aún así les faltaban también algunas medidas. Por ejemplo, no tenían nada de violencia digital que están sufriendo las adolescentes, sobre todo niños y niñas adolescentes, pero sobre todo las adolescentes de una manera sufren peticiones de fotos sexuales, envío indeseado, proposiciones sexuales constantes, y tampoco había ningún eje en el Pacto de Estado
para hombres, adolescentes y niños. Las masculinidades quedaron fuera y creemos que no todo el peso de la lucha por la igualdad y contra la violencia machista tiene que recaer también sobre los hombros de las mujeres. No son cosas de mujeres, son cosas de cualquier sociedad democrática que se precie de serlo. Hace unas semanas publicaron un informe en el que recogían el número de denuncias durante el estado de alarma, cómo había aumentado esa violencia de control, esa violencia psicológica. No sé si tienen previstos nuevos mecanismos ante un nuevo confinamiento. Bueno, lo que hemos aprendido, digamos que casi sobre la marcha, en el primer estado de alarma, en el que reaccionamos enseguida. El 14 entró en vigor el estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, y el 17 estaba el Consejo de Ministros aprobando plan de contingencia por las víctimas de violencia de género, declarando servicios esenciales, todo para que ninguna mujer acudiera a un servicio que estuviera inoperativo o cerrado, comunicándolo a la fiscal de sala de violencia, al Consejo General del Poder Judicial, a Biogen, que es el sistema policial, que tampoco podía derivar. En fin, reaccionamos, pusimos ese WhatsApp en estado de emergencia para contención psicológica y apoyo emocional, porque existen esos servicios pero podían estar cerrados, y eso, bueno, pues ha sido puesto de ejemplo como buenas prácticas a nivel de ONU Mujeres y de la OMS, y evidentemente tenemos que estar preparadas en el caso de que se repitiera. De hecho, por ejemplo, sigue el teletrabajo en las operadoras del 016, que en casi 15 años no se había previsto, nadie lo había previsto, y que evidentemente fue absolutamente imprescindible para que pudieran prestar ese servicio, que se ha revelado como esencial y que ha tenido un incremento exponencial de consultas, sobre todo en los medios silenciosos, en ese WhatsApp y en el online, que llevaba existiendo toda la vida y que nos indica a mujeres que ni siquiera pueden hacer una llamada en voz alta en su casa. Entonces, esta violencia de control no se desencadena en asesinato mientras la mujer siga a disposición con sus hijas e hijos del maltratador, pero se sufre una violencia psicológica que además es más oculta porque se denuncia mucho menos. Hablando del convenio de Estambul, como recogía nuestra compañera en el reportaje, es el mayor tratado internacional sobre violencia de género, es vinculante, sin embargo, en España no se cumple en su totalidad. ¿Por qué no se cumple en su totalidad? Pues porque efectivamente el gran avance que supuso la Ley Orgánica 1/2004 para la violencia de género íntima en la pareja o expareja no se extendió a todas las demás violencias, y hemos perdido unos años preciosos. Ha habido unas legislaturas en las que se ha perdido educación para la igualdad, se han perdido dineros y presupuesto en la lucha, la prevención, la atención y la reparación de la violencia de género, y por eso la violencia de género entendía en el marco amplio de Estambul toda la violencia contra las mujeres, no las violencias machistas, y por eso este gobierno, que es netamente feminista, ha decidido que la lucha contra la violencia de género y la lucha por la igualdad impregne todas las políticas. Cualquier política por la igualdad es prevención de violencia de género, porque la violencia de género no es más que el precipitado más grave de la desigualdad. Ya sabe que estamos pendientes de que salgan adelante la ley de igualdad, la ley de libertad sexual del solo sí es sí, la ley integral contra la trata. ¿Para cuándo las tendremos? ¿Cuándo se pondrán en marcha? Pues la primera ha de ser esa ley que hemos denominado solo sí es sí, que es sintomático porque es la parte penal de esa ley. Nos pasa un poco como en la 1/2004. La parte que más se conoce es la orden de protección, las medidas de alejamiento, pero tiene que llevar toda una protección integral que haga a las mujeres sentirse seguras antes de denunciar o incluso si deciden no denunciar. Porque una mujer necesita salir de ese círculo de la dependencia económica, emocional, psicológica, que es la violencia, tener una alternativa habitacional, tener alternativa educativa y seguridad para ella y sus hijos, tener un poco de autonomía económica, lo mínimo para la dignidad, y después ya decidir ese momento de la denuncia, de la separación, del divorcio, que es un momento netamente peligroso, y se les está exigiendo que denuncien para abrirles la puerta de la protección. Y eso nos dice Estambul que no puede ser así, que no recaiga sobre los hombros de las mujeres y que la protección social del Estado no recaiga sobre, o sea, no dependa de la denuncia. Así que toda esa puerta inmensa y que va a suponer un gran giro político y además un gran esfuerzo presupuestario es la que va a abrir esa ley integral para la protección de la garantía de la libertad sexual. Perdón. Pues, delegada, última pregunta. ¿En qué va a consistir este 25 de noviembre? ¿En qué va a consistir esta reivindicación? Pues te lo digo con un poco de pena, pero bueno, pues el acto ha tenido que ser reconducido a completamente online para garantizar la seguridad de todas las partícipes, pero se van a entregar unos reconocimientos a proyectos sociales, a personas y a mujeres del mundo de la cultura, del mundo de la comunicación, que bueno, esperamos también invitarlas presencialmente el año que viene para desquitarnos de esto. Y después hemos convocado algo que puede parecer pequeño, pero para mí es importante, que es
es un minuto por las víctimas simultáneo, a ver si somos capaces de parar en los centros de trabajo, las administraciones, ayuntamientos, comunidades autónomas, universidades, asociaciones, para visibilizar que nos importan las mujeres. Creo que el reconocimiento institucional tiene un poquito de reparación simbólica y este Estado le debe mucho a las mujeres víctimas de violencia de género porque no han sido reparadas. Así que empecemos al menos, ya que no podemos concentrarnos y salir a la calle a juntarnos y a gritar todo lo que hace falta, pues por parar ese minuto en torno a ellas, reconocerles y decirles que el Estado también está con ellas. Y bueno, y después reconocer a unas cuantas en su nombre, pero sobre todo es un acto institucional de homenaje a las víctimas. Bueno, pues nos sumaremos desde luego a ese minuto. Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, gracias por atender al canal 24 Horas. Muchísimas gracias. Paula.